Vamos a ver esta palabra, profecía. Para saber de qué vamos a hablar, para entender de qué estamos hablando, lo primero que tenemos que entender es la palabra que encabeza el título de esta Biblia de estudio o la palabra que va a ser el objeto de nuestro estudio. En primer lugar, profecía. Viene de masá, de la raíz nasa en hebreo, y significa en hebreo levantar, llevar. Normalmente se traduce como la carga, el peso. ¿Qué es la profecía? Es aquello que llevamos, esa carga que nosotros tenemos que sacar adelante. Es una traducción muy importante porque el mensaje profético de la Biblia siempre tiene esta connotación y no podemos desvincular el concepto de carga, el concepto de llevar, el concepto de ir con nosotros, llevar con nosotros esa carga, ese peso del mensaje bíblico de la profecía bíblica. Es decir, la profecía nunca se hace en el aire. Siempre tiene que tener este contexto de algo que llevamos con nosotros y que nos pesa. Es un sentido de responsabilidad a la hora de continuar con el mensaje del Evangelio. Tal como dice Alfonso Ropero, editor de esta Biblia de estudio, la profecía es una palabra procedente de Dios, una inspiración divina que sobrecoge a determinados personajes y les lleva a confrontar a los demás, con un mensaje no solamente predictivo, sino parenético, es decir, de exhortación y de amonestación, referido a acontecimientos presentes y futuros. Debemos considerar la profecía de un modo global e histórico. Los profetas, por tanto, eran personas que eran llamadas profetas porque entendían y aconsejaban sobre el presente a la luz de la voluntad del Dios que conoce el futuro. Es decir, recibían profecía sobre el futuro, pero en realidad lo que querían era hablar sobre un problema en el presente que podía acarrear ciertas consecuencias en un futuro, ya fuera lejano o cercano. Por tanto, los profetas dedicaban la mayor parte de su tiempo a denunciar los abusos del presente, los problemas que tenían en el presente en el momento en el que hacían la profecía, advirtiendo de las graves consecuencias futuras para aquellos que desobedecieran estas advertencias. La profecía bíblica vincula siempre las situaciones presentes con las del pasado, es decir, muchas veces menciona situaciones similares que se han dado en el pasado para establecer la correlación y ver que en este mensaje todo va unido y que la voluntad de Dios no cambia a lo largo de todo el mensaje bíblico. Además, lo que hace la profecía bíblica es, agarrando como ejemplo el pasado, proyecta hacia el futuro y dice lo que va a suceder si este problema que tenemos ahora no se afronta y no se encara de la manera adecuada. Por tanto, el futuro en base a la voluntad de Dios, que es inmutable, ya lo hemos dicho, y de su plan perfecto, que es eterno. Por tanto, la profecía ejerce una función doble. Por un lado, ejerce una función de denuncia, esto que está sucediendo no está bien y no es conforme a la voluntad de Dios, y por otro, de advertencia, si no arreglamos esto que está sucediendo, van a suceder una serie de cosas porque es voluntad de Dios. Los profetas lo que nos hacen es dejarnos claro o hablarnos de que para Dios lo fundamental no es el cumplimiento estricto de la amenaza, es decir, no es que aquello que Dios promete que va a suceder tenga que suceder, sino la advertencia en sí misma. Es decir, qué actitud tiene la persona que recibe la profecía sobre esta misma. Si un profeta denuncia algo que está sucediendo y Dios, mediante el profeta, dice, si esto no se arregla, esto y esto va a suceder, lo importante no es que esto y esto suceda al final, sino que la persona que está escuchando ese mensaje se dé cuenta, cambie su actitud y pueda corregirse antes de que llegue el cumplimiento de la amenaza que el profeta está profiriendo a través de Dios, o Dios a través del profeta. Las profecías comúnmente en la Biblia suelen tener varias partes. En primer lugar, como hemos dicho, la denuncia. Una denuncia de un problema en concreto, algo que está sucediendo que no debería ser o que no debería estar sucediendo de esta manera. En segundo lugar, una propuesta de enmienda, es decir, ¿qué podemos hacer para corregir este problema?
Y en tercer lugar, una predicción. Una predicción que a veces es doble. Una predicción de lo que sucederá si no aceptamos esta profecía, si no nos corregimos, y una predicción de lo que sucederá para aquellos que acepten la profecía y que acepten y corrijan su actitud. Por ejemplo, para los que no consideren o no cambien su actitud, normalmente la profecía consta de un castigo para aquellos que no quieren corregirse y por otro lado consta de la misericordia dada por Dios para aquellos que sí se corrigen. Vamos a ver unos ejemplos prácticos del texto bíblico de estas partes de una profecía o de varias. En primer lugar tenemos la denuncia en Isaías 1:4. Dice así: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron ira al Santo de Israel, le volvieron la espalda». Tenemos un problema, es la denuncia del problema. Los hijos de Israel le han vuelto la espalda a Jehová. ¿Cuál es la siguiente fase de la profecía? La propuesta de enmienda. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? Isaías 1, 16, 17. «Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprimid al opresor, defended la causa del huérfano, amparad a la viuda». Pero luego viene la predicción. «Venid luego, dice el Señor, en Isaías 1:18, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». En este caso tenemos la predicción de misericordia. ¿Qué sucederá cuando nosotros corregimos nuestro pecado, aquello que nos hemos apartado de Dios, después de escuchar la advertencia del profeta? Si corregimos aquello que estamos haciendo mal, en este caso vemos que Dios se apiada y tiene misericordia para con nosotros. Otro ejemplo de la misericordia de Dios lo vemos en Ezequiel 33:11. El Señor no se complace en la muerte del malvado, sino en que se vuelva el malvado de su camino y viva. Esa es la verdadera profecía, la profecía que quiere que corrijamos aquello que hacemos mal para que seamos salvos, para que vivamos, tal como dice en Ezequiel. El propósito, por tanto, la misión del profeta no es vaticinar el futuro, aquello que sucederá, sino de ser un vigía, alguien que está constantemente viendo qué sucede a su alrededor y que advierte de parte de Dios al pueblo acerca de los riesgos que se avecinan, que se acercan, si no se cambia el rumbo, siempre con la esperanza de que muchos se conviertan y eviten esa desgracia que el mismo profeta está anunciando. La denuncia profética es un modo angustioso de expresar el peligro, a la vez que anuncia la misericordia, de que Dios en todo momento desea que los hombres se arrepientan. El vídeo que acabas de ver es un fragmento de otro más largo. Si quieres verlo completo, haz clic aquí. Te damos las gracias por apoyar el trabajo de CLIE y te invitamos a suscribirte al canal y a seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte ninguna de nuestras novedades.